El vacío ha despertado, abriendo grandes brechas entre distintos mundos antes separados que empiezan a estar unidos y que el vacío intenta devorar. Así que es el momento de que las legendarias leyendas de todos estos mundos cooperen para detener el final de todo. Esta es la propuesta de Spell Reef, un nuevo juego de aventuras de Dragori Games. Hoy vamos a hablar un poquito de las características esenciales del juego y vamos a dar un repaso a la campaña de GameFAQ, puesto que está ahora mismo en campaña. Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Spell Reef es un juego de aventuras, está inspirado en dos grandes juegos, Eldritch Horror, legendario juego de aventuras del universo de Lovecraft, y Slay Spire, ¿vale? Con su mecánica de deck building. Bueno, pues han inspirado en estas dos ideas para traernos este nuevo juego de aventuras. Vamos a tener un tablero que va a representar nuestro mundo, o bueno, más bien mundos, porque seremos héroes legendarios provenientes de distintas, por así decir, realidades, que tenemos que cooperar para detener el fin del mundo, detener al jefe final, que, bueno, el vacío está intentando destruir todos estos mundos. Cada héroe es diferente, es asimétrico, ¿vale? Esto quiere decir que no es lo mismo jugar, pues, no sé, con Leónidas, por ejemplo, que con Robin Hood, ¿vale? No va a ser lo mismo. Y la principal diferencia se va a encontrar no solo a lo mejor en las estadísticas de nuestra tarjeta, de si tiene más vida o menos vida, sino sobre todo en el mazo de cartas, ¿vale? Vamos a tener a nuestra disposición un mazo de cartas, empezamos con 10 de ellas, y ese mazo se puede ir mejorando a lo largo de la partida, según vayamos derrotando enemigos en combate o superando encuentros y eventos, pues podremos ir adquiriendo, gastando la experiencia que vamos cogiendo para adquirir nuevas cartas de la reserva y añadirlas a nuestro mazo. Así que tenemos una mecánica de deck building. Pero al mismo tiempo conserva, digamos, la epicidad de las tiradas de dados, porque las cartas, los que nos vienen a decir, ¿vale? Están divididas en dos zonas, una zona de arriba y una zona de abajo. Lo que nos vienen a indicar más o menos en la parte de arriba es cuántos dados vas a tirar en combate o cuántos dados puedes tirar en el test que vas a realizar, la prueba que te esté pidiendo, pues yo que sé, el encuentro de turno. ¿Vale? Y en la parte de abajo nos dan habilidades que van a ir modificando y mejorando a nuestro personaje. Así que tenemos, por así decir, la epicidad de las tiradas épicas, ¿no? Para conseguir superar nuestros enemigos y nuestros encuentros, y al mismo tiempo tenemos la planificación del deck building para ir mejorando y ampliando las capacidades de nuestros personajes. Otra cosa que va a diferenciar a nuestros personajes es el objetivo secreto, ¿vale? Tendremos que, al empezar la partida, elegiremos un objetivo en secreto. Cada personaje y cada jugador tendrá el suyo propio y, bueno, tendremos que intentar llevarlo a buen tiempo. No olvidemos que es un juego cooperativo, es decir, todos tenemos que trabajar en equipo, todos estos héroes legendarios que vamos a interpretar tienen que unir fuerzas para intentar derrotar al jefe final. Así que la verdad es que como concepto parece novedoso, ¿vale? Nos mezcla dos conceptos, la tirada de dados y el deck building, para que todo esté engrasado y demás, para poder mejorar nuestro personaje con técnicas de deck building y teniendo tiradas épicas de dados para resolver nuestros combates y test, ¿vale? Así que ahora, bueno, vamos a darle un vistazo a la campaña de GameFAQ, ahora que tenéis más o menos una idea general de cómo es el juego, y vamos a dar, pues, los puntos más importantes de la campaña y demás para que los veáis. Así que, venga, vamos a ello. Aquí tenemos la página inicial del proyecto. Vamos a ir primero, digamos, a los conceptos generales y luego, si queréis, damos un vistazo a los distintos pledges y demás para que veáis, ¿vale? Lo primero, importante, aquí están todos los idiomas y, como veis, es un juego que, si entráis en el pledge y demás, pues lo podéis pedir en español, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Ahí te lo indica: juego de aventuras de 1 a 5 jugadores. Enfréntate al vacío. Vamos a ver. Y llegamos a esta parte, esto es importante, ¿vale? Esto de los 5 meses, ¿vale? Ellos te garantizan que si se pasan los 5 meses, ¿vale?, desde la fecha que ellos dan para entregar, ¿vale?, tú puedes pedir el refund y te van a hacer el refund entero, ¿vale? Ahora veremos a ver qué fecha ponen en los distintos pledges, pero imaginaros que es enero del año que viene, ¿no? Pues entonces, si se pasan de junio, que serían 5 meses después, tú puedes pedir el refund y te lo dan, te lo devuelven la cantidad entera, ¿vale? Esto es obviamente si tú quieres, si a ti no te molesta y quieres seguir esperando, eso no es problema, ¿vale? Si es verdad que obviamente ponen esto y se curan mucho en salud de no sobrepasar ese límite. Y luego, además, también tienen, que la verdad es que esto lo he visto en muy pocos proyectos, pero es algo que Dragori Games sí que hace, que es lo que llaman el pledge estable. Entonces ellos te garantizan, ¿vale? Se ve aquí, aunque luego más abajo está más explicado en detalle, pero esto lo que viene a decir es que si las estimaciones de los precios
cambian en más de un 10%, lo mismo, tú puedes pedir el reembolso y se te hace el reembolso completo, ¿vale? Esto tiene que ser, lo tienes que pedir en los 14 días siguientes a cuando ellos anuncien, pues oye, hemos sobrepasado este 10%. Esto básicamente afectará a los gastos de envío, ¿vale? Porque normalmente los pledges pues no cambian de precio, es decir, pues si estos son 100, son 100, ¿vale? Pero tened en cuenta que el gasto de envío siempre es una estimación, ¿vale? Entonces ahí es donde tenéis que estar atentos y si sube más del 10% de la estimación que han dado y no estáis de acuerdo, que sepáis que podéis pedir el refund y no hay problema. Así que vamos a buscar los gastos de envío. Vale, aquí lo tenemos, envíos, ¿vale? Pues aquí veis que es friendly para Europa y demás. Tenemos los distintos pledges, ¿vale? Y el gasto de los gastos de envío en dólares. Pues para Europa, pues el base, por ejemplo, son 29 dólares, ¿vale? Aquí tenéis la estimación, ¿vale? Recordad que esto evidentemente es una estimación y que aquí no está incluido el IVA, ¿vale? El IVA no se incluye ni aquí ni en el pledge, ¿vale? Esto es ya típico en GameFound, es decir, tú tienes que calcular lo que te vas a gastar, coges el pledge, ¿vale? El pledge que hayas elegido, cuesta tanto, ¿vale? Le sumas los gastos de envío y a todo eso le calculas el IVA y se lo añades, ¿vale? Y eso es lo que te vas a tener que gastar para tener el juego, ¿vale? Esta gente te da lo del pledge estable, que ya sabéis que si ellos superan el 10% de las estimaciones, pues tú puedes pedir el refund si quieres, ¿vale? Si no quieres y estás de acuerdo, no hay ningún tipo de problema. Al mismo tiempo, aquí, bueno, pues tiene una cláusula que te habla de los aranceles de Estados Unidos, que bueno, que ellos lo tienen cubierto y demás. Bueno, si estáis en Estados Unidos, echadle un ojo a esto, ¿vale? Para que sepáis cómo os puede afectar o no, ¿vale? Y aquí en la región de Europa, bueno, pues aquí veis que está España. Vamos a ver un poquito lo que trae el juego, ¿no? Vamos a Pledge Levels, ¿vale? Aquí tenemos el juego base con 120 dólares. ¿Vale? Aquí tenemos todos los componentes, ¿vale? Que no viene mal, 490 cartas, 500 cartas de tamaño mini europeo, ¿vale? 6 losetas de héroes, ¿vale? Las miniaturas y demás, ¿vale? Está bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos las cartas que he comentado antes, que son tienen zona de arriba y zona de abajo, ¿vale? Evidentemente también tenemos los eventos, ¿vale? Del vacío y demás, las cartas de los bosses, cartas de ayuda, que bueno, todavía no las tienen diseñadas, ¿vale? Tokens, dados de 8 caras y de 6, lo típico de este tipo de juegos. Aquí están las losetas, por así decir, del tablero. Y esto pues para el aura legendaria, ¿vale? Y aquí tenemos las 6 miniaturas de héroes con las que viene el juego base, ¿vale? Y aparte de los enemigos y el jefe final. Luego tenemos el Rift Explorer, ¿vale? Que son 249 dólares. Y bueno, aquí tenemos el juego base. Tenemos packs de héroes, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Leónidas, ¿vale? Luego tenemos packs de jefes final, ¿vale? Y el modo campaña, porque el modo campaña en principio no está incluido, es decir, tú haces una partida y es standalone, ¿vale? Si quieres tener o poder jugar campañas, necesitarías este módulo adicional para tener el modo campaña, ¿vale? Pero es un juego de aventuras, digamos, de base al uso, es decir, tú vas a jugar tu aventura esa tarde y ya está, ¿vale? Si queréis modo campaña, bueno, pues tendréis que añadir entonces o coger este pledge o añadirlo como add-on, ¿vale? Y aquí tenemos igual el listado de todos los componentes que vienen aquí. Bueno, tenemos este locurón de miniaturas, ¿vale? Esta gente, para los que no lo conozcáis, son la gente que han creado el universo de Tanares, ¿vale? Los juegos de Dungeon Crawlers y demás. Tienen bastante buena calidad en las miniaturas, ¿vale? Así que en ese aspecto no hay que preocuparse porque la verdad es que tienen muy, muy buena calidad las miniaturas que hacen. ¿Vale? Más jefes, ¿vale? Como veis, pues tienen aquí para aburrir. Y luego tenemos el Spell Rift All In, que son 299 dólares, ¿vale? Recordar que siempre hay que sumarle el IVA, ¿vale? Y los gastos de envío. Aquí te pone lo que te ahorras, ¿vale? Porque en principio, ¿vale? Este proyecto, al igual que los suyos anteriores, no va a estar disponible en tiendas, ¿vale? Ni de ninguna otra manera, durante, no sé si son los 2 años, ¿vale? Cuando entregan el juego, pues va a haber 2 años en los que no va a estar disponible, ¿vale? No lo vas a poder adquirir en tiendas de ninguna manera. Bueno, si alguien te lo vende de segunda mano, bien, pero si no, no, ¿vale? Y cuando esté en tiendas, pues te ahorrarías esa cantidad de dinero, ¿vale? Pero en principio, una de las razones que ellos dan para apoyar el proyecto es porque no lo vas a poder pillar de otra manera, ¿vale? Igual, aquí tenemos todo lo que trae, ¿vale? Que evidentemente es todo lo del anterior, más lo que añaden aquí. Y ¿vale? Este apartado está muy bien porque es un desglose, ¿vale? De los pledges. Y está muy bien porque en función del pledge que pilles, ¿vale? Tienes el juego base, el Explorer y el All-In, ¿vale? Y aquí tienes marcado qué te viene y qué no, ¿vale? Entonces está bastante bien, porque así lo ves de un plumazo si lo quieres comparar, que es verdad que muchas veces en estos proyectos pues dices que pillo
pilló este otro pledge y bueno, aquí de un solo vistazo y una tabla lo tenemos desglosado y es bastante útil, ¿vale? Para poder ver qué incluye, qué no incluye y qué es lo que, vamos, a mí me interesa más o me interesa menos pillar. Además tenemos aquí también el desglose de los precios de cada componente, así que bastante bien. Y luego tenemos aquí los packs de héroes, ¿vale? Que ya se han visto en uno de los pledges, ¿vale? Ragnar Lothbrok, ¿vale? Que vamos a tener pues héroes que os van a sonar, ¿vale? De distintas mitologías y leyendas. Gilgamesh, por ejemplo. Morgan Le Fay, está mola un montón. El pack 2, pues nos trae a Sun Wukong, ¿vale? Supongo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? El Rey Mono. Y Leonidas el Espartano, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos a Robin Hood también. Y aquí tenemos los jefes, ¿vale? El jefe base, el que viene en el base. Y los distintos jefes finales a los que tenéis que enfrentar. Cada jefe final, como veis, a ver si lo voy a poner por aquí, ¿vale? No solo tienes tu tarjeta que describe a este jefe final, sino que también tienes su mazo de cartas, ¿vale? Por lo tanto, tienen un comportamiento y demás, y no siempre va a ser lo mismo enfrentarse a ellos, ¿vale? Depende de qué cartas se pongan en juego y demás, pues harán unas cosas u otras, ¿vale? Más jefes finales. Y bueno, aquí este que es el más molón, ¿no? Que es el dragón del vacío. Vamos, ahí lo tenéis, que es bastante espectacular. Vamos a ver los add-ons, ¿vale? Que los tenemos aquí todos en esta sección de add-ons. Tenemos los packs de jefe, los packs de héroe, ¿vale? Una caja de almacenamiento, así que parece que está bastante bien. Luego, bueno, pues tokens acrílicos, este tipo de cosas. El modo campaña, si queremos bandeja y demás, ¿vale? El Conde Drácula, porque creo que este es regalo por si seguías en la campaña o si haces... o si eras de los primeros mecenas, ¿vale? Te llevas el Conde Drácula, si no, llegas tarde, bueno, te lo puedes pillar si quieres. Vamos a la creación del arte, ¿vale? Porque la verdad es que esta gente es muy transparente, tienen aquí un apartado, ¿vale? Lo podéis, obviamente, leer tranquilamente, ¿vale? Y, ¿vale? Lo que han hecho es, ellos crean el modelo con inteligencia artificial, como veis aquí, hay model, ¿vale? De cada, por ejemplo. Y aquí tenemos la versión final que pasada ya por las manos del artista, ¿vale? Ellos le entregan este modelo, le hacen la descripción y el artista lo personaliza y demás, ¿vale? Aquí tenemos igual pues este otro modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y el concepto que ya ha hecho el artista, que es el concepto final que va a ir al juego, ¿vale? Por ejemplo, Merlín el mago, pues esta era la versión de la inteligencia artificial, ¿vale? Y la adaptación tras pasar por las manos del artista, ¿vale? Así que tenéis además aquí los portfolios de los artistas que han hecho este trabajo. Así que tiene una base de inteligencia artificial, pero luego utilizan los artistas para, digamos que a partir de esa base, pues personalizarlo para el juego. Vamos a dar un vistazo a la escala de las miniaturas, que esto siempre es interesante, sobre todo para ya no solo los que nos gusta ajustar, sino que también nos gusta pintar, pues la escala de las miniaturas también es bastante interesante. De hecho, son compatibles, si no recuerdo mal, ¿vale? Con Dungeons and Dragons en cuanto a escala, así que lo podéis utilizar para jugar a juegos de rol también, o incluso para jugar en juegos de escaramuzas, ¿vale? Según recuerdo, ponía que eran bastante... la escala era compatible, ¿vale? Entonces tenemos las pequeñitas, por así decir, ¿vale? Que son estas de aquí, que son de unos 40 milímetros, unos 4 centímetros de altura, más o menos. Y luego estas que son más grandes, que llegan ya a los 8, ¿vale? O bueno, esta que llega ya prácticamente a los 11 centímetros, ¿vale? Estas son las distintas escalas de las miniaturas que, como digo, están pensadas para que las podamos utilizar para jugar en juegos de escaramuzas, si los queremos usar, o para distintas partidas de rol y demás que tengan una escala compatible con este tipo de juegos. Y bueno, pues esto es más o menos todo lo que nos espera con Spell Rift. Espero que os haya sido interesante y que os haya aclarado cualquier duda y demás que tengáis. Pero bueno, ahí tenéis los comentarios para preguntar lo que queráis. Y ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y